Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 53, 54 y 55 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 53. Palabras no dichas. ¿Qué le pasa a Snape? Murmuró Anthony desde el escritorio detrás de Harry mientras revolvía frenéticamente su poción burbujeante. Hoy no le ha gritado a nadie. Ni siquiera recogió nuestros ensayos, añadió Sue en voz baja. Harry miró a Severus disimuladamente. El hombre estaba sentado detrás de su escritorio, garabateando en un pergamino en lugar de recorrer el aula regañando a los desafortunados alumnos por sus errores. En vez de eso, lanzaba hechizos silenciosos para disipar cada poción explosiva sin siquiera mirarla. Extraño. No lo sé, dijo Harry frunciendo el ceño. Severus había estado extraño desde ayer, cuando le dijo a Harry que se marchaba de los terrenos, y tanto él como Dumbledore habían estado notablemente ausentes del desayuno esta mañana. Al menos Severus estaba allí ahora. Severus los despidió antes de tiempo, algo que Harry creía que nunca había ocurrido en todos los años que llevaba como profesor, y se sorprendió al oír que lo llamaban antes de que saliera del aula, a pesar de lo distraído que parecía estar Severus. Se acercó al escritorio de Severus, esperando con confusión mientras este simplemente lo miraba fijamente durante un rato, casi sin parpadear. Comenzó Harry, solo para romper el silencio, y Severus pareció volver a la realidad. ¿Dormiste bien?, preguntó Severus, sin venir a cuento. Harry parpadeó y asintió. No había necesidad de mentir. Había dormido bien y se había despertado lo suficientemente temprano como para prepararse para el día con tranquilidad. ¿Cuándo regresaste?, preguntó Harry, repasando con la uña un arañazo en el escritorio. Antes del amanecer. ¿Dormiste? ¿Dormiste?, preguntó Harry, mirando a Severus. Severus cerró los ojos por un instante. No exactamente. Harry se mordió el labio. Tal vez deberías. Severus soltó una carcajada sorprendida. Cuando Severus regresó al despacho del director a la hora del almuerzo, encontró a Albus despierto, sentado en la silla tras su escritorio, con aspecto frágil y cansado, pero erguido. El medallón oxidado estaba sobre el escritorio, y la nota, desplegada a su lado. Severus no esperó a que lo invitaran a sentarse y observó cómo Albus recorría con la punta del dedo los pliegues de la nota. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser Rab?, preguntó finalmente Severus, impaciente. Albus alzó la vista, deteniendo el dedo en su recorrido. No puedo estar seguro, dijo lentamente, dejando entrever una leve debilidad en sus palabras. Aunque imagino que Sirius podrá disipar cualquier duda. ¿Black? Severus casi escupió, conteniéndose solo al reconocer el estado debilitado de Albus. ¿Por qué haría él? Severus echó un vistazo a la nota, leyendo las 3 iniciales al revés. Lo reconoció de repente. ¿Crees que es Regulus Black? Albus respiró hondo para tranquilizarse. He desempeñado muchos roles a lo largo de las décadas, dijo. Pero mi papel más preciado siempre ha sido el de profesor. Y un profesor no olvida fácilmente la letra de un alumno. Han pasado años, dijo Severus, escéptico. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No lo soy, dijo Albus. Por eso creo que Sirius podrá aclarar las cosas. Severus reprimió otra protesta. No es que tuvieran otras pistas. Pero involucrar a Black, involucrar a cualquiera en esto, era un riesgo considerable. No puedes saberlo, dijo Severus, deslizándose hacia el borde de su asiento. Black puede estar aturdido, pero no es un completo imbécil. Si se entera de la existencia de los Horrocruxes, podría atar cabos y sospechar que Harry, Severus... No, gritó Severus casi a gritos. No me importa si confías tu alma a ese maldito hombre. Yo no. No confío en nadie con esto. Si la información cae en manos equivocadas, podrían ver a Harry como un peligro e intentar... Severus, dijo Albus de nuevo, con la suficiente brusquedad como para interrumpir momentáneamente el discurso de Severus. No tengo intención de darle a Sirius más detalles de los necesarios. Respiró hondo, recordándole a Severus lo débil que aún era. Estoy de acuerdo en que esta información debe revelarse al menor número de personas posible, no solo por el bien de Harry, sino... ¿Cuándo podremos hablar con Black?
Interrumpió Severus, sin preocuparse demasiado por los factores que no involucraban a Harry. Albus miró a Severus con una expresión inquisitiva que poco a poco se transformó en una leve sonrisa. Creo que mañana estaré lo suficientemente bien como para aparecerme. Severus le devolvió la mirada penetrante a Albus, siguiendo con la vista las nuevas arrugas que se habían formado alrededor de los ojos del hombre. ¿De verdad lo crees, o simplemente lo deseas? Albus sonrió entonces. En algunos asuntos, son lo mismo. Severus puso los ojos en blanco y se levantó. Que te caiga encima. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir para darse la vuelta. Eso, si es que sigues con la cabeza pegada al cuello cuando lleguemos. Los ojos de Albus brillaron con una sonrisa divertida. ¿De verdad tienes tan poca fe en mis capacidades? Severus dejó escapar un bufido incontrolable. Hace menos de 24 horas me pediste que te obligara a beber un caldero lleno de un veneno no identificado, dijo secamente. Perdóname si mi confianza en tu buen juicio no es del todo sólida. La risa burlona de Albus siguió a Severus escaleras abajo. Harry despertó bruscamente, sentado y respirando con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza. Aún podía ver la imagen, como grabada a fuego en sus párpados, del rostro monstruoso de Voldemort, sus ojos rojos brillantes, brotando grotescamente de la nuca de Pettigrew. Hacía tiempo que no soñaba con eso. De hecho, casi nunca había soñado con ello. Quizás una o dos veces durante la Navidad, poco después de que ocurriera, pero el recuerdo no había vuelto a atormentarlo en sus sueños. Pero por alguna razón, había sentido la necesidad de hacerse presente esa noche. Respirando lenta y pausadamente, Harry se recostó sobre la almohada. Su ritmo cardíaco disminuía gradualmente y los recuerdos se desvanecían. Aunque no del todo, una parte de él deseaba ir a buscar la compañía de Severus, o al menos a sus aposentos, donde Harry podría dormir en su cama. La cama que siempre había sido solo suya. Pero la caminata fue larga, y el castillo seguía siendo muy frío por la noche, a pesar del cambio gradual hacia la primavera. Y aquí, bajo sus mantas, hacía calor, y no tenía muchas ganas de levantarse. No puedo salir así. Harry abrió los ojos al oír la voz de Anthony y vio que el dormitorio estaba bañado por la luz del sol. Se incorporó bostezando. Anthony se dio la vuelta. Bien, ya estás despierto. Dile a Stephen que tengo razón, ¿justo sobre qué? Preguntó Harry con cansancio, buscando sus gafas en la mesita de noche y colocándoselas. Anthony simplemente señaló, y Harry echó un vistazo a Stephen, que lucía un llamativo color naranja en el pelo. Es más naranja que todos los Weasley juntos, dijo Anthony, dando un salto sobre un pie mientras se ponía un calcetín. Stephen resopló. Si mezclas todo su cabello, seguirá siendo del mismo tono. Anthony hizo un gesto con la mano, casi tropezando con sus zapatos. Cuestión de semántica. Harry sabe que tengo razón. Harry, díselo. Harry miró el cabello de Stephen. Me arden los ojos, dijo secamente, poniéndose de pie con dificultad. Se dirigió al baño y sintió algo suave rebotar en la nuca. Probablemente, un par de calcetines de Stephen hechos una bola. Ojalá estuvieran limpios. Cuando Harry salió, Anthony seguía mirando fijamente el pelo de Stephen, y lo siguió mientras se dirigían a la sala común. Con ese pelo podrías ahuyentar a un ejército de Inferi, dijo Anthony, esquivando a un numeroso grupo de alumnos de cursos superiores cerca de la puerta. En respuesta, Stephen se tiñó el pelo de un naranja aún más brillante. ¿Inferi? ¿Dónde he oído ese término antes? Harry juraría haber leído algo sobre ellos, pero no recordaba el contexto. ¿Qué son los Inferi? Le preguntó a Su cuando se sentaron a desayunar. Los no muertos, básicamente, respondió Su con indiferencia, arrancando un trozo de bacon con los dientes. Harry arqueó las cejas. ¿Como zombies? Su soltó una risita. No como las que los muggles ven en la tele, si es eso lo que estás pensando. Harry se encogió de hombros. No sé qué pensar. ¿Has visto alguna vez? Merlín, no, dijo, estremeciéndose. Dudo que la mayoría de la gente lo haya hecho. Entonces, ¿cómo sabes que no son como los zombies de la televisión? Su hizo una pausa mientras revolvía el azúcar en su té. Yo, supongo que no, la verdad. Simplemente se veían tan tontos en la televisión, hasta mi hermano se ríe de ellos. Harry soltó una risita. ¿Desde cuándo los magos ven la televisión? Sí, cuando tienen padres muggles. ¿A tu papá le gustan las películas de zombies? No, rió Su.
pero aparecerán si dejas la televisión encendida el tiempo suficiente. No es que Harry lo supiera. De pequeño no veía mucha televisión. Solo le permitían echar vistazos a lo que Dudley estuviera viendo antes de que lo apartaran para que hiciera alguna tarea. ¿No es extraño que el profesor Dumbledore haya estado ausente de las comidas?, comentó Padma, extendiendo la mano sobre el plato de Harry para coger el zumo de calabaza. Harry echó un vistazo a la mesa alta, de la que Dumbledore brillaba por su ausencia. Severus también estaba ausente, por segundo día consecutivo. Ha estado actuando de forma extraña desde que regresó de su viaje para elaborar cerveza, a menos que en realidad no hubiera sido un viaje para elaborar cerveza. Harry exhaló un suspiro y dejó el tenedor. Se le había quitado el apetito. Si era así, ¿por qué Severus le había mentido? Hoy tenían pociones otra vez, en la segunda hora después de herbología, y Severus parecía más él mismo que el día anterior, dando vueltas por el aula y observando las pociones de todos con lupa. Retuvo a Harry al terminar la clase, y Harry no podía imaginar por qué, esta vez. Cuando lo había retenido ayer, no parecía tener ningún motivo, solo lo miraba fijamente con ese brillo extrañamente intenso en los ojos sin decir nada relevante. En breve abandonaré el recinto durante unas horas, dijo Severus en voz baja cuando el aula quedó vacía. Harry arqueó las cejas. ¿Para elaborar cerveza?, preguntó, sin disimular su escepticismo. Severo apretó los labios. Es un asunto importante que debo atender. Dios, ¿podría ser más vago? ¿Como el asunto que atendiste cuando te fuiste la última vez?, preguntó Harry con despreocupación. Severus dejó escapar un suspiro de irritación. En efecto. Me sorprende lo mucho que pareces interesarte por mis idas y venidas. Harry se puso tenso. Es solo porque lo estás dejando tan claro que no quieres decírmelo. Severus se puso rígido, su rostro se ensombreció con una emoción que Harry no pudo descifrar, pero sí vio ira en él, y se preparó para afrontarla, pero entonces Severus pareció desinflarse, su mandíbula se relajó y las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos se acentuaron. No te incumbe, Harry, dijo, frotándose la frente con la mano. Bajó la mano y, con un gesto rápido y reprimido, la dejó sobre el escritorio. Sé que he estado preocupado últimamente, dijo Severus con voz algo ronca. No quiero que te sientas desatendido. Harry apartó la mirada, sintiendo que se le subía el calor a la cara. No quiero acosar. Harry volvió a mirar a Severus. No puedo hablar de lo que me ha ocupado, y tiene razón en que no es algo tan sencillo como elaborar cerveza. No priorizaría ese trabajo por encima de sus necesidades. Harry se mordió el labio. No pensé que me estuvieras descuidando, dijo en voz baja. Es que, siento que me estás ocultando algo. Severus miró fijamente a Harry durante un instante tenso, con una expresión difícil de descifrar. Parecía contradictoria, de alguna manera. No te mentiré, dijo Severus con un largo suspiro. Hay cosas que no puedo contarte, y no porque subestime tu capacidad de comprensión. Hizo una pausa. Pero hay cosas que no deberías saber, aunque seas capaz de entenderlas. Harry no estaba del todo seguro de haber entendido lo que Severus quería decir, pero quizás, en este caso, no hacía falta. Pero no pudo librarse de la vaga sensación de presentimiento que le recorría la nuca mientras se alejaba. La sensación de que algo se cernía sobre él, algo grande, pero cuando su mente intentó aferrarse a esa sensación, ésta se desvaneció, dejando tras de sí solo una leve inquietud que se desvaneció rápidamente. Sí, es él, dijo Black con un tono de voz extraño, mirando la nota mucho más tiempo del que habría tardado en leerla. Estaba de pie, erguido como una tabla, en medio del salón de Lupin, sosteniendo la nota frente a sí, mirándola con un ojo entrecerrado. Siempre firmaba así, desde que éramos niños. Albus se inclinó hacia adelante en el sofá hundido. ¿Te había dado alguna señal de sí? No, dijo Black secamente, alzando la vista hacia las palabras de Albus. No le había hablado en años antes de que muriera. Tragó saliva ruidosamente. Siempre pensé que lo había matado un Auror o un miembro de la Orden. Me había convencido de que se lo merecía. Pero ahora, volvió a mirar la nota. No sé por qué lo haría. Black volvió a alzar la vista. Nunca había oído hablar del término Horrocrux, dijo. ¿Qué es y por qué Regulus habría intentado destruirlo? Aún no estamos seguros, dijo Severus rápidamente, saliendo de detrás del sofá antes de que Albus pudiera responder. Creemos que se trata de una invención del Señor Oscuro para expandir su poder.
Algún tipo de magia oscura contenida en un artefacto. Black entrecerró los ojos al mirar a Severus, pero, por una vez, no fue por desagrado, sino por reflexión. Suponiendo que Regulus nunca lograra destruirlo, lo habría escondido, como mínimo. Y siempre fue bueno escondiéndolo, su voz se apagó, y sus ojos adquirieron un brillo especial. Tengo la sospecha de dónde podría estar, ¿nos acompañarás hasta allí? Preguntó Severo con urgencia. Con una condición, respondió Black, con un brillo aún mayor en los ojos. Severus reprimió un gruñido. Traigan a Harry aquí durante las vacaciones de Semana Santa. Severus puso los ojos en blanco. Lo habría permitido de todos modos, pero ese maldito hombre no tenía por qué saberlo. Muy bien. Acompáñanos ahora, por favor, dijo con rigidez, tomando el codo de Albus para ayudarlo a levantarse del sofá. Black frunció el ceño ante el gesto, pero, por fortuna, guardó silencio. Los haré aparecer a ambos, dijo, extendiendo los brazos. Solo el dueño puede aparecerse directamente dentro. Albus tomó un brazo y Severus el otro, el movimiento era rígido. Un instante después, los tres hombres se encontraban en un largo y oscuro pasillo iluminado por faroles de gas apagados, con el papel pintado despegándose y la moqueta desgastada bajo sus pies. Sobre sus cabezas colgaba una araña de cristal torcida y polvorienta que, sin duda, debió de haber sido grandiosa en su época. Black soltó los brazos de Severus y Albus y los condujo por los pasillos, encendiendo las lámparas con su varita mientras caminaba, lo que no hizo sino resaltar aún más el estado ruinoso de la habitación. Al acercarse al final del pasillo, Severus se sobresaltó por un grito repentino y estridente, sacó su varita y la apuntó hacia la fuente del ruido. Un retrato a tamaño natural de una mujer que gritaba obscenidades mientras se aproximaban. Traidor de sangre. Amante de los mugles. ¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro en esta casa? Con un gruñido casi animal, Black lanzó un hechizo silenciador contra el retrato y luego conjuró una cortina grande y gruesa para ocultarlo, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Black se dio la vuelta, pálido y con aspecto de estar enfermo, e hizo un gesto para que lo siguieran. Se detuvo ante la entrada de una habitación igualmente oscura y polvorienta, con una larga mesa de madera, sillas de bordes afilados y lámparas colgantes, que Black encendió con otro movimiento de su varita. Siéntense, dijo secamente, señalando las sillas. Vuelvo enseguida. Permanecieron en silencio un instante, Albus exhausto y Severus absorto en sus pensamientos. Era evidente que aquella era la casa de la infancia de Black, y su reacción al estar allí no era muy diferente a la de Severus cuando visitaba la suya. Rara vez regresaba, y con razón. A juzgar por el retrato que gritaba, se trataba de un familiar de Black, alguien a quien deseaba olvidar. Creature. El grito de Black rompió el silencio. Severus oyó un fuerte chasquido, una serie de chillidos y ruidos, y Black reapareció, sujetando a un elfo doméstico por la nuca. El elfo era diminuto, de piel pálida y flácida, con mechones de pelo blanco que le brotaban de las orejas. Vestía un harapo mugriento y, aunque su postura era encorvada y respetuosa, la mirada de desprecio que mostraba revelaba su opinión sobre su amo. El amo ha regresado, dijo el elfo con voz ronca. Aunque la señora juró que jamás volvería a poner un pie en su casa, con sus asquerosos amigos sangre sucia y su... Cállate, Creature, espetó Black, sacudiendo al elfo por la nuca. Tengo una pregunta, y me responderás con la verdad si sabes lo que te conviene. Sí, amo, respondió el elfo Creature, haciendo una profunda reverencia y murmurando en silencio. ¿En qué puedo servirle, Creature? ¿Regulus tuvo alguna vez un medallón de oro en su poder? El elfo se enderezó y miró a Black directamente a los ojos. Sí. El corazón de Severus dio un vuelco. ¿Dónde está? Preguntó Black con voz tensa y controlada. El elfo doméstico se estremeció, encorvándose de nuevo. De repente cayó de rodillas y lanzó un gemido. Creature ha fracasado. Black se inclinó y ayudó al elfo a ponerse de pie. Responde a la pregunta. El elfo volvió a estremecerse. Creature lo tiene, pero no pudo, no lo hizo. Curiosamente, Black se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Creature. Dime, Creature. El elfo dejó escapar un jadeo tembloroso y comenzó a hablar. El maestro Sirius huyó y le rompió el corazón a la señora con sus actos delictivos. Pero el maestro Regulus enorgulleció a sus padres y se unió al señor oscuro. Tan orgulloso, tan feliz de servir, el elfo comenzó a mecerse, cubriéndose los ojos con las manos.
Un día, el maestro Regulus llamó a Creacher y dijo que el señor oscuro necesitaba un elfo, y que había ofrecido a Creacher para este gran honor. Creacher se estremeció violentamente, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. A Creacher se le ordenó que siguiera las órdenes del señor oscuro y que luego regresara a casa. Dejó escapar un sollozo seco, pero no quiso, dejar de hablar. El señor oscuro se llevó a Creacher a una cueva junto al mar, a un gran lago negro y a un barco. Severus miró a Albus de reojo. Por la forma en que los ojos de Black se dirigieron hacia ellos, no se le había escapado. Había un cuenco lleno de poción en la isla. El señor oscuro obligó a Creacher a bebérsela, y vio cosas terribles. Y cuando Creacher se la terminó, el señor oscuro puso un medallón en el cuenco y lo llenó con más poción. Creacher, dijo Black con firmeza, interrumpiéndolo. ¿Dónde está el medallón ahora? El elfo suspiró. El maestro Regulus llevó a Creacher de vuelta a la cueva más tarde y le dio un medallón diferente. Y bebió la poción y le dijo a Creacher que cambiara los medallones cuando terminara, y que la destruyera. El elfo dejó escapar otro sollozo. El maestro terminó la poción, y Creacher cambió los medallones, y observó cómo el maestro era arrastrado bajo el agua. El elfo se desplomó al suelo, sollozando desconsoladamente. Black esperó en silencio durante varios instantes, aún de rodillas, y luego se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está el medallón ahora, Creacher? ¿Todavía lo tienes? El elfo se incorporó. Creacher lo hace, pero no pudo destruirlo, fracasó. Tranquilo, Creacher, exclamó Black en voz alta. A pesar de su tono, parecía a punto de desplomarse. Solo tráemelo. Eso es todo. El elfo desapareció con un fuerte estallido, y un instante después regresó con un gran medallón dorado en sus manos. 3 de abril de 1992. Querido Harry, tengo muchas ganas de verte en Pascua. Supongo que Snape mencionó que había dado el visto bueno. El tiempo ha mejorado mucho desde la última vez que estuviste aquí, y creo que disfrutarás explorando la zona. Es muy agradable, y muy diferente de la ciudad donde crecí. He estado pensando en remodelar la casa de mi infancia, o mejor dicho, la casa que técnicamente me pertenece como último miembro sobreviviente de mi familia, pero a la que no había entrado en años hasta hace muy poco. No la soporto, pero probablemente podría tolerarla si la redecoró hasta hacerla irreconocible. Es una casa grande y antigua, y habría espacio de sobra para que te quedaras cuando quisieras. Harry no pudo evitar sonreír mientras leía. No había olvidado la confesión accidental de Sirius sobre el acoso escolar, aunque había decidido no mencionarlo en las cartas, reservando el tema para cuando se vieran en persona. Aún así, a Harry le reconfortaba que le dijeran que era querido. Y le costaba mucho asimilar la idea de que ni siquiera lo necesitaba, porque ya tenía un hogar propio. Caminaba detrás de sus compañeros hacia el aula de transformaciones, unos pasos detrás de Sue y Lisa, quienes estaban inmersas en una animada conversación sobre los detalles de los hechizos de intercambio, que sin duda se tratarían en su próximo repaso. Anthony se había adelantado y saltado a la espalda de Stephen, quien siguió caminando como si nada hubiera pasado. Harry contuvo una sonrisa. Se acercan los exámenes de fin de año, dijo McGonagall en cuanto todos se sentaron. Por lo tanto, es prudente que nos centremos en reforzar los fundamentos. Pero los exámenes no duran para siempre. Interrumpió Anthony, sin poder evitarlo. McGonagall le dirigió una mirada severa. Faltan solo unas semanas. ¿De verdad faltaban tanto los exámenes? Las vacaciones de Navidad parecían haber sido ayer, y ahora se acercaban las vacaciones de Semana Santa, y repasar para los exámenes probablemente ocuparía la mayor parte de ese tiempo. Los demás profesores parecían compartir la opinión de McGonagall. Excepto Severus, que impartió sus clases como de costumbre sin mencionar los exámenes. «Voy a suspender todos los exámenes», gimió Harry mientras se dejaba caer en su asiento junto al escritorio de Severus aquella tarde. «Tonterías», dijo Severus, alzando la vista. «Estoy seguro de que estarás bien preparado y que tendrás un buen desempeño, como siempre». Harry frunció el ceño, mordisqueando su pluma ya desgastada. Sin decir palabra, Severus se acercó y se la quitó de la boca, luego agitó su varita para invocar una bandeja de galletas. Harry tomó una por reflejo y se la comió. Harry siguió trabajando en su ensayo de transformaciones un rato más, mirando de vez en cuando a Severus, que parecía absorto en escribir algún tipo de ensayo. Quizás un nuevo artículo sobre pociones.
Parecía incluso más cansado de lo normal, con el ceño fruncido y los labios finos, con las líneas alrededor de ellos notablemente profundas. Llevaba un tiempo con esa expresión, lo que impedía a Harry preguntarle lo que tanto le inquietaba. Jade. ¿Había encontrado Severus alguna pista? ¿Había tenido siquiera tiempo de buscar? Se le había olvidado. Harry deseaba con todas sus fuerzas poder preguntar, pero con Severus en ese estado, Harry tuvo que admitir que su vacilación no se debía únicamente a la preocupación por Severus. Se estaría engañando a sí mismo si no pensara que también se trataba de él, de ese viejo y persistente temor de que estuviera pidiendo demasiado, de que necesitara demasiado y de que Severus se sintiera obligado. No quieres que piense que eres una carga. Severus no pensaba eso. Se lo había dicho a Harry incontables veces. Pero esto era más que simplemente atender las necesidades de Harry. Era la búsqueda de un amigo desaparecido hacía mucho tiempo que tal vez ni siquiera estuviera. Harry apartó la mente de ese pensamiento y mojó la pluma en el tintero. Estaban en un claro, en un bosque, pero no era el bosque prohibido. Estaban bastante lejos de los terrenos de Hogwarts, y el notable cambio en el clima sugería que habían abandonado Escocia. Pensé que este era un buen lugar, dijo Albus, arrodillándose para extender el Horrocrux en el suelo. Junto a él, dejó un collar con un colgante de tamaño similar al del relicario, luego se puso de pie y retrocedió unos pasos. ¿Cuál sería el peor escenario posible si este intento fracasara? Preguntó Severus, cruzándose de brazos. Fracaso, dijo Albus con sencillez. La muerte es improbable, de lo contrario no te habría pedido que me acompañaras. Sacó su varita. Aún así, te pido que te apartes. Severus no protestó, alejándose a grandes zancadas del Horrocrux, que yacía inocentemente en el suelo. Sin embargo, no apartó la mirada. Sus ojos parecían fijos en él mientras Albus apuntaba su varita hacia él. Tras un instante, el hombre la hizo girar alrededor de los dos objetos como si dibujara un 8 en el aire. Durante un largo y tenso momento, no sucedió nada, pero entonces, un débil grito emergió del Horrocrux, haciéndose cada vez más fuerte mientras el medallón comenzaba a brillar con un resplandor verde. Un brillante hilo de luz blanca brotó de la varita de Albus y fluyó hacia el Horrocrux, mezclándose con el verde y cambiando el tono de verde brillante a un tono más pálido. El grito se apagó, para luego intensificarse de nuevo, como si luchara contra lo que lo detenía, y el color brilló con más intensidad. En ese momento, Albus movió su varita bruscamente hacia la derecha, y una oleada de energía verde enfermiza brotó del medallón y fluyó directamente hacia el collar. Albus retiró su varita, apagando la luz blanca, y los gritos cesaron. Albus se tambaleó, y Severus se apresuró a sujetarlo antes de que cayera al suelo. No te preocupes, dijo Albus sin aliento, recuperando el equilibrio y liberándose del agarre de Severus. Este hechizo que he ideado requiere un esfuerzo, por así decirlo, que me consume mucha energía. Pronto la recuperaré. ¿Estás seguro de que funcionó? Sí, dijo Albus. He logrado transferir el Horrocrux a otro objeto, dejando el medallón como el recipiente vacío que era antes. Se hizo a un lado para apoyarse en un árbol y mantener el equilibrio, y rebuscó entre sus túnicas, sacando un gran colmillo afilado. Si tan solo clavaras esto en el colgante. Severus tomó el colmillo y se arrodilló frente al collar, clavándolo sin dudarlo justo en el medio. Un grito breve y penetrante resonó, y luego, el silencio. Se levantó y se giró para mirar a Albus, que parecía haber recuperado algo de energía. No puedes esperar que esto sea tan fácil en el caso de Harry, dijo Severus, entregándole el colmillo de basilisco. Albus negó con la cabeza. El alma humana no es un objeto sencillo. Mi método requerirá más pruebas antes de poder llegar a nuevas conclusiones. Miró los dos objetos en el suelo. El Horrocrux había sido expulsado y había desaparecido. Aunque creo que esto es un comienzo. Capítulo 54. Las cosas que llevamos con nosotros. Volveré por Harry antes del anochecer, dijo Severus con un tono neutro, que Harry sabía que era muy forzado. Tráelo sano y salvo. Sirius resopló y, con un gesto cuidadoso, tomó el hombro de Harry. Harry lo notó. No prometo nada. Severus respiró hondo, sin duda preparado para lanzar contra Sirius todo tipo de insultos, pero entonces desapareció con un chasquido. Sirius exhaló un suspiro afectado. No ha desarrollado mucho sentido del humor en la última década, ¿verdad? Harry apartó la mano de Sirius con un gesto de desdén. Sí que tiene una, solo que no en lo que a ti respecta, por lo visto.
Sirius miró fijamente a Harry, con el rostro contraído por la confusión. ¿Estás enfadado conmigo o algo así? Harry contuvo el aliento. Severus le había dicho que lo dejara pasar, pero no era tan sencillo, ¿verdad? No me gustó que le gastaras bromas a Severus en la escuela, soltó de repente. Sirius tenía la facilidad de decir lo que pensaba, aunque no fuera precisamente un halago. Sirius frunció el ceño. Dijo. No, dijiste, espetó Harry, retrocediendo. En tu carta. Severus me dijo que no importaba, pero yo creo que sí. Sirius lo observó por un momento. ¿Por qué no entras y te sientas? Sugirió. Tras una pausa, Harry accedió y se sentó junto a Sirius en el sofá hundido del salón de Lupin. Permanecieron sentados uno al lado del otro durante varios instantes de tensión, con una distancia deliberadamente corta entre ellos. Justo cuando el silencio se volvía insoportable, Sirius dejó escapar un largo suspiro, lo que provocó que Harry alzara la vista y lo mirara a los ojos, aunque sin darse cuenta. No te pareces mucho a tu padre, dijo Sirius. Harry frunció el ceño, con el pelo erizado. ¿Qué se supone que es eso? No lo digo con mala intención, dijo Sirius apresuradamente, levantando una mano. Solo quería decir, que eres más maduro que él a esta edad, más maduro que cualquiera de nosotros. Hizo una pausa. También más sensible. Más amable. Harry miró fijamente sus rodillas, pero volvió a alzar la vista cuando Sirius continuó hablando. Tu padre y yo veníamos de familias muy diferentes, dijo. Pero ese primer año éramos inseparables. Me atrajo su seguridad, supongo. Cruzó la mirada con Harry y le dedicó una sonrisa forzada. Yo era todo lo contrario, a pesar de mi fanfarronería. ¿Fue por tu no? Harry cerró la boca de golpe antes de poder terminar de soltar el resto de la desafortunada frase. Preguntando por su madre. ¿En serio? Sirius sabía perfectamente a dónde quería llegar Harry con esa frase, pero siguió adelante. No lo digo como excusa ni nada por el estilo, dijo. Pero James y yo teníamos algo que demostrar. Yo, supongo, quería fastidiar a mi familia. Me trataban como a la oveja negra, así que al menos les daría una razón para hacerlo siendo lo más Gryffindor posible. Dejó la frase inconclusa. ¿Qué tenía que demostrar mi padre? Insistió Harry. Sus padres también. Sirius negó con la cabeza rápidamente. No, para nada. Lo adoraban y eran gente estupenda. Me acogieron cuando me escapé de casa a los 16 años. Suspiró. Para James fue más sencillo. Adoraba a su padre, quería ser como él, y estoy seguro de que, a los 11 años, la idea de no ser seleccionado para Gryffindor como su padre era inconcebible. ¿Qué papel juega Severus en todo esto? Sirius apoyó los codos en las rodillas y se llevó la barbilla entre las manos. Cuando James y yo lo conocimos, me pareció un símbolo de todo aquello de lo que intentaba huir en casa. Me enfadaba que quisiera ir a Slytherin con tantas ganas, cuando era lo último que deseaba. Y tenía miedo de que sucediera de todas formas. Así que supongo que se podría decir que descargué mi miedo en él. ¿Por qué tenías que desquitarte con alguien? Murmuró Harry, aunque en realidad sabía la respuesta. La había comprendido el día en que Dudley le confesó su temor a la desaprobación de Vernon y lo empujó contra una valla casi sin dar tregua. Sirius, sin embargo, tomó la pregunta al pie de la letra. No lo hice, dijo con gravedad. No debería haberlo hecho. Pero lo hice, y no puedo culpar de mi comportamiento a la estupidez infantil, ya que continuó hasta bien entrada mi adolescencia. Harry alzó la vista para encontrarse con la de Sirius, quien le devolvía la mirada fijamente. Ya no tienes que preocuparte de que me enfade con Snape, dijo Sirius con cansancio, apartando la mirada y tirando de un hilo suelto del dobladillo de su camisa. Y no es solo por ti. Sinceramente, estoy cansado. Harry frunció el ceño. ¿Cansado de qué? Sirius se encogió de hombros. Supongo que estar enfadado. Llevo 10 años enfadado, con gente que se lo merecía y con gente que no. Su boca se torció. Ya no tengo fuerzas para eso. Harry observó sus rodillas un momento, luego desvió la mirada y recorrió la habitación con la vista. No podía decir que estuviera del todo satisfecho con la explicación de Sirius, pero ¿qué esperaba? Que Sirius pudiera ofrecer una perspectiva que justificara lo sucedido y dejara a todos bien parados. Así que Sirius y James habían sido un par de cretinos en el colegio. No era precisamente agradable pensar en su padre de esa manera, pero debía de ser una buena persona. Al menos, con el tiempo.
Había luchado contra Voldemort, había muerto por Harry, y si su madre se había casado con él, no podía ser del todo malo. Y Sirius, bueno, estaba allí, vivo, aunque no del todo bien, y claramente arrepentido de cómo se había comportado de joven. Había sufrido tanto, durante años, y era tan fácil ver en ese brillo entre el cansancio y la desesperación en sus ojos que simplemente quería conectar con la gente después de tantos años de soledad. De acuerdo, dijo Harry finalmente, girando la cabeza hacia Sirius. ¿De acuerdo? Dijo el hombre, con expresión de incredulidad. Sí. Sirius parpadeó mirando a Harry, con el rostro inexpresivo, pero luego esbozó una sonrisa y extendió la mano para ayudar a Harry a ponerse a su lado. Estaba pensando, dijo Sirius mientras caminaban hacia la puerta de la cabaña, hay un lago bonito no muy lejos de aquí. El clima parece lo suficientemente templado para ir, ¿qué te parece? Claro, dijo Harry rápidamente, deseoso de pasar tiempo en un lugar que pudiera disipar el aire incómodo que se había creado entre ellos desde su llegada. Sirius juntó las manos, y una sonrisa que parecía un poco exagerada para algo tan sencillo como visitar un lago se dibujó en sus ojos. Aunque, quizás, en el caso de Sirius, sí que era motivo de alegría. Se dio la vuelta y caminó en dirección contraria a la cabaña, y Harry lo siguió, respirando el aire de principios de primavera, que aún conservaba un toque del frío del invierno, aunque no lo suficiente como para hacerlo temblar. Caminaron durante unos 10 minutos en relativo silencio, una quietud sorprendentemente agradable, hasta que llegaron a una larga extensión de hierba que conducía a un pequeño lago. El verde de la hierba y el azul del agua eran vibrantes. Los únicos sonidos eran el suave murmullo del agua y los cantos de las aves marinas que nadaban en el lago y se posaban en los árboles frondosos que bordeaban la hierba. «Es precioso, ¿verdad?», preguntó Sirius, expresando los pensamientos de Harry. Harry asintió, acelerando el paso hacia el agua. Sirius lo siguió el ritmo, y se detuvieron justo en la orilla, dejando tras de sí una bandada de aves marinas. «¿Sabes qué clase de pájaros son?», preguntó Harry, inhalando lentamente y sintiendo como sus pulmones se expandían con la ráfaga de aire fresco. Sirius se agachó un poco para ver mejor. «Parece que hay varias especies. ¿Ves esa de ahí?», señaló a un grupo de pájaros pequeños, de plumaje blanco y negro, con patas y picos naranjas. «Son frailecillos, si no me equivoco». Como si fuera una señal, uno de los frailecillos alzó el vuelo y se posó en un árbol cercano, y varios más lo imitaron. «Y esos, los que se parecen un poco a los pingüinos, se llaman alcas. Y los blancos con picos largos son ibises», terminó Harry. «Sí», dijo Sirius con una sonrisa, dejándose caer al suelo y cruzando las piernas. «¿Cómo sabes esos nombres?», preguntó Harry, sentado frente a Sirius. «¿Creciste rodeado de animales?». «No. De hecho, crecí en el corazón de Londres. Después de empezar a pasear por aquí, saqué un libro de la biblioteca para entenderlos». La sonrisa de Sirius se desvaneció. «Este lugar es muchísimo mejor que donde crecí, aunque tampoco es que saliera mucho allí». Frunció el ceño. «Mis padres no querían que nos mezcláramos con los escombros, como ellos decían». «¿Tienes hermanos?», preguntó Harry, notando que Sirius había dicho nosotros. Una sombra cruzó el rostro de Sirius. «Yo tenía un hermano». «¿Tenía? ¿Qué le pasó?», preguntó Harry, conteniendo la respiración. «Murió», dijo Sirius secamente, girando la cabeza para observar a un ibis que revoloteaba desde un árbol hacia el lago. El resto de la bandada hizo lo mismo. «Lo siento», murmuró Harry. Sirius se giró para mirarlo. «No te preocupes. ¿Se metió en problemas, no?». El idiota se unió a los mortífagos. «Mis padres no podrían haber estado más orgullosos». Los ojos de Harry siguieron el vuelo de un ibis rezagado que acababa de alzar el vuelo para seguir a su bandada. «¿Sabes cómo murió?». Sirius dejó escapar una risa ahogada. «Ahora sí. Y, aunque parezca increíble, murió por una buena causa». Harry lo miró fijamente. Él, cambió de bando. Como Severo, en cierto modo, no le sirvió de mucho tras eso, ambos guardaron silencio, sin pronunciar palabra alguna ante el sonido del agua corriendo y el aleteo de las alas. Mientras Severus se desaparecía, hizo todo lo posible por reprimir la irracional preocupación que sentía al dejar a Harry al cuidado de alguien que no fuera él mismo.
Quizás la preocupación no era del todo infundada, pero mantener al niño a su lado en todo momento sería asfixiarlo, incluso paralizarlo, impidiéndole desarrollar una sana independencia. El niño había sido autosuficiente toda su vida, y todos sus instintos le gritaban que lo abrazara, que lo protegiera de todo posible miedo y dolor, pero Severus no necesitaba ser un sanador mental para comprender que asfixiar a Harry no le infundiría la seguridad que necesitaba para aventurarse en el mundo con una confianza nacida de la fe en sí mismo y en los demás. Así que Severus dejó atrás a Harry y se apareció en un almacén abandonado no muy lejos de su destino. El almacén llevaba muchos años abandonado. Así había sido desde que Severus era un niño pequeño, y no había posibilidad de que ningún mugle presenciara su repentina aparición. Salió rápidamente del almacén y caminó por el camino toscamente pavimentado y lleno de basura. La ausencia de sus túnicas ondeantes lo hacía pasar desapercibido para los transeúntes ocasionales, que era precisamente su intención, aunque lo hacía sentir incómodamente vulnerable. En realidad, no era su atuendo común lo que le hacía sentir así. Era el lugar en sí, los recuerdos que evocaba y los sentimientos que afloraban a su paso. La incomodidad aumentó cuando Severus dobló una esquina y caminó por una calle apenas menos sucia, poblada de casas adosadas idénticas de ladrillo rojizo. Ahora podía oler el leve hedor del río inmundo que discurría justo más allá, donde una vez había jugado de niño, inocentemente ajeno a las muchas enfermedades que podría haber contraído al chapotear en el agua, de las cuales solo su magia podría haberlo protegido. Finalmente, se detuvo justo antes de llegar a la casa donde había crecido. Jamás traería a Harry aquí. La puerta se abrió con solo tocarla. Severus nunca se había molestado en instalar más que los hechizos de seguridad más básicos en la puerta de esta casa, pues cualquiera que estuviera lo suficientemente desesperado como para intentar entrar a la fuerza era más que bienvenido a refugiarse en el suelo desgastado. No había nada que robar. Caminó por el suelo de madera, que crujía bajo su peso, apartando con la mano el polvo acumulado que levantaba. Sus pies lo llevaron a la estrecha cocina, donde preparó una tetera al estilo mugle, guiado por la pura memoria muscular. En la cocina había una puerta tapiada que daba al retrete exterior compartido, que llevaba años sin usarse. Bueno, al menos la magia era buena para las instalaciones de fontanería interiores y los sótanos convertidos en laboratorios de pociones. Uno de los pocos aspectos positivos de la infancia de Severus en Cokeworth, aparte de Lily, había sido una anciana que vivía en la última casa de la calle, la más cercana al río, aunque nunca pareció molestarle el hedor. Probablemente tendría unos 60 años cuando Severus la conoció, así que, a sus ojos de niño de 7 años, era mayor que Merlin. Su casa no era más grandiosa que la de Severus, y olía perpetuamente a humedad, pero tenía un piano vertical antiguo arrinconado contra la pared, y Severus solía sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y escucharla tocar. Ella nunca parecía tener mucho que decir, pero algo que le había dicho a Severus se le había quedado grabado en la mente para siempre. En definitiva, había dicho, llevamos dos cosas con nosotros a donde quiera que vayamos: lo que más amamos y lo que más odiamos. Amo este piano, así que nunca me iré de este lugar, porque no podría venir conmigo. ¿Qué es lo que odias?, preguntó Severus. La mujer ignoró su pregunta y volvió a seguir jugando. A Severus le resultaba fácil pensar en todas las cosas que odiaba. Odiaba que la electricidad en su casa casi nunca funcionara, que nunca hubiera suficiente comida en el refrigerador, que nunca hubiera suficiente dinero, que nunca hubiera suficiente trabajo para que su padre trajera dinero a casa. Odiaba que su madre estuviera siempre enferma, y odiaba la voz en su cabeza que le decía que era su culpa que ella estuviera así. Odiaba que las bofetadas de su padre siempre le dolieran más cuando Severus no había hecho nada malo. La lista podría continuar. Lo difícil era elegir uno que odiara más que los demás. Pero, ¿qué era lo que amaba? De niño, nunca supo la respuesta a esa pregunta, pero algo que siempre lo acompañó en todos los hogares donde vivió fue su afición a la elaboración de cerveza. En Hogwarts, en su casa actual, que compartía con Harry, e incluso en esta casa, debajo del sótano. Ahora casi nunca la usaba, y hoy sería la primera vez que pondría un pie en ella en años. Pero no tenía otra opción. Si quería hacer lo correcto por Draco y tenderle la mano, si esa era la palabra, para demostrarle al chico que no sería abandonado por sus errores infantiles, si quería brindarle aunque fuera una mínima posibilidad de que algún día desarrollara sus propias ideas más allá de las de sus padres, Severus tendría que dar ese paso. No podía llevar a Draco a su verdadero hogar.
No podía llevar a nadie más que a Harry, y habían quedado atrás los días en que se sentía obligado a presentarse en la mansión Malfoy para darle clases particulares al chico. No. Sería bajo sus condiciones, o no se haría. Severus se sirvió una taza de té y se sentó junto a la mesa destartalada de la cocina, sin apenas notar cómo el té le quemaba la lengua y el paladar. Apuró los últimos sorbos y tiró la taza vacía. Se puso de pie y bajó al sótano, con cuidado de no tropezar en la empinada y crujiente escalera, deteniéndose al pie de la misma, junto a una pared lisa. Apuntó con su varita hacia ella, y la pared se desvaneció, dejando un estrecho hueco lo suficientemente ancho para que pudiera pasar. La pared se cerró tras él. Bajó otro tramo de escaleras, abrió una gran puerta metálica y entró en su laboratorio de pociones. Odiaba este lugar. Había preparado innumerables pociones aquí por orden del Señor Oscuro, tanto antes como después de desertar. La primera poción que preparó para el Señor Oscuro le pareció gloriosa en su joven mente. Impulsado por la arrogancia de haber sido elegido para esta tarea, y no poco temor a las consecuencias del fracaso, preparó la poción requerida con una perfección que jamás había alcanzado en su vida. Hasta donde sabían el Señor Oscuro y los mortífagos, este seguía siendo su santuario. Como si fuera una señal, una figura alta vestida con túnicas oscuras salió de la chimenea en un remolino. Lucius, saludó Severus con rigidez. Severus, saludó Lucius, sacudiéndose la ceniza de la manga de seda de su túnica y observándolo de arriba abajo sin disimulo alguno. Ha pasado demasiado tiempo, amigo mío. Le tendió la mano. Severus lo negó con la cabeza, con el rostro lo más inexpresivo posible. Esperaba a Draco. Enseguida vendrá, dijo Lucio. Caminó despacio, con paso decidido, por la habitación, rozando con el dedo una mesa polvorienta. Veo que has mantenido tu afición a la elaboración de cerveza en Hogwarts, había resultado ser de lo más conveniente, respondió Severus con indiferencia. Lucius lo observó con astucia. Estoy seguro, dijo, apartando el polvo de la silla más cercana y sentándose en el borde, con la espalda recta y rígida. Severus permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Draco nos ha estado entreteniendo a Narcisa y a mí con fascinantes relatos de sus aventuras en la escuela, dijo Lucius con suavidad. Y debo decir que tú has aparecido con frecuencia. Yo. Severus ni siquiera se inmutó. Para ser más precisos, tanto usted como el chico Potter han aparecido en numerosas ocasiones en sus historias. Severus cerró los ojos brevemente, aunque solo fuera para reprimir el impulso de ponerlos en blanco. Los abrió para encontrarse con la mirada gris acerada de Lucius, completamente desinteresado en seguir con esos juegos. Sí, he aceptado al señor Potter como pupilo. Sí, discipliné a Draco por provocar varios altercados con mi pupilo. Sí, rechacé sus 2 invitaciones anteriores para visitarlos a usted y a Narcisa, prefiriendo mis variadas e interminables responsabilidades profesionales y con mi pupilo. Nunca se había sentido tan liberador al ser tan completamente Gryffindor en su respuesta sincera a las preguntas de Lucius. Quizás lo volvería a hacer alguna vez. Vaya, Severo, dijo Lucio, torciendo los labios. Te has propuesto un camino nuevo y bastante ambicioso. Arriesgado, incluso, se podría decir. Severus arqueó una ceja. ¿Qué sugieres que estoy arriesgando, exactamente? La expresión de Lucius pareció congelarse, el cambio tan sutil que resultaba casi irreconocible. Cuando el señor oscuro se alce, lo dices como si fuera inevitable, interrumpió Severus. Sin embargo, ¿acaso me tomas por tonto? Siseó Lucius. No se me han escapado los rumores sobre los intentos del difunto Quirinus Quirrell por revivir al señor oscuro, ni tampoco los de quien se sospecha que frustró su intento. Te creo un tonto, espetó Severo, por arriesgar tu vida y la de tu esposa e hijo por la promesa de nada más que un fantasma. Lucius se puso de pie. ¿Te atreves? El hombre guardó silencio, aparentemente al principio, en respuesta al movimiento brusco de la mano de Severus hacia su varita, pero Severus vio entonces que el fuego se volvía verde, escutiendo a Draco un momento después. Lucius retrocedió, con el rostro sereno, y sujetó a Draco por el hombro cuando éste tropezó al salir de la chimenea. Draco, Severus asintió. Profesor Snape, dijo Draco con voz cordial, aunque apenas pudo disimular la inquietud que se escondía tras sus palabras.
Lávate las manos en el lavabo, Draco, y empezaremos en breve. Draco asintió, sus hombros se relajaron ligeramente, y Severus esperó hasta estar fuera del alcance del oído antes de volverse hacia Lucius y acercarse más. Piensa en tu hijo, Lucio, y en la vida que deseas para él. Por un instante fugaz, los ojos de Lucius se abrieron de par en par, sus fosas nasales se dilataron y sus labios se tensaron, presa de la ira, el miedo, la conmoción o quizás una combinación de todo ello. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su hijo, luego volvieron a Severus y, en un estallido de llamas verdes, desapareció. Severus no perdió tiempo en abandonar la casa tras despedir a Draco por la chimenea unas horas después. Draco no tardó en perder su recelo en presencia de Severus, y en cuestión de segundos, ya estaba parloteando sobre la nueva escoba que su padre le había prometido si sacaba buenas notas en los próximos exámenes, su incipiente amistad con el chico Not y el viaje a Francia que haría con su madre en verano. La charla del chico le había recordado claramente lo joven que era. Aún había esperanza para él, y Severus tendría que andar con cuidado en su trato con él si quería que esa esperanza se hiciera realidad. Mientras regresaba al almacén, echó un vistazo al camino que se alejaba del hedor del río, hacia las tiendas, que finalmente lo llevaba al barrio donde Lily había crecido. Una vez soñó con vivir allí, para estar más cerca de ella, para estar lejos de este pueblo del que parecía no poder escapar jamás. Pero apartó la mirada y concentró su mente en desaparecer, dejando que fin del hilandero se le escapara de las manos como una carga menos. Harry lo estaba esperando. Capítulo 55. Sin tiempo, no, te dije que no lo pusieras ahí, no se va a caer si yo, te lo digo. La pila inestable de cartas de Exploding Snap estalló con un fuerte estruendo, seguido de un carraspeo de Severus para avisar a los ocupantes de la cabaña de su llegada. Harry alzó la vista, con la sonrisa aún en el rostro, y la expresión impasible de Severus se suavizó con una leve sonrisa. ¿Estás listo para irnos?, preguntó. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Sirius y luego volvieron a Harry. Harry se volvió hacia Sirius, cuya sonrisa se había desvanecido de su rostro, y la luz en sus ojos se había transformado en un gris desolador y tormentoso. Harry se mordió el labio. Puedes regresar cuando quieras, dijo severo, cambiando de postura. Simplemente prefiero volver al castillo antes del anochecer. Sirius sonrió una vez más, aunque no tan ampliamente como antes, y siguió a Harry y a Snape hasta la puerta. Gracias, dijo Harry con torpeza, mientras se ponía la capa y Severus abría a mano el pestillo viejo y oxidado de la puerta. Sirius se inclinó, con las manos suspendidas sobre el hombro de Harry. Podría. Harry asintió, sintiendo que se le ruborizaba el rostro, y permitió que Sirius lo abrazara con fuerza. Tras un instante, se relajó, aflojando los hombros lo suficiente como para corresponder al abrazo. Sirius parecía reacio a soltarlo. La intensidad del abrazo era casi desesperante, con los músculos tensos, incapaz de soltarlo. Se apartó, carraspeando bruscamente, con los ojos brillando a la luz del fuego. Saluda a Remus de mi parte, dijo. Debería estar completamente recuperado de su pequeña y peluda transformación en un par de días. Lo haré. Severus tomó del brazo a Harry y, con un estallido, dejaron atrás Yorkshire. Debido a la desafortunada coincidencia de las vacaciones de Semana Santa con los exámenes, Harry fue uno de los pocos que se ausentó de Hogwarts. El resto de las vacaciones transcurrieron estudiando intensamente, con breves descansos para comer y dormir. Ni siquiera tenían que ir al gran comedor para las comidas, ya que en la sala común había una mesa llena de comida de las cocinas. Nadie sabía si estaba permitido, pero tampoco nadie lo cuestionaba, y aunque los alumnos mayores solían acaparar la comida, nunca parecía agotarse. Hermione se dirigió a la torre de Ravenclaw para escapar de las travesuras de los gemelos Weasley, y su rutina de estudios fue muy bien recibida, un contraste total con la respuesta poco entusiasta de sus compañeros de Gryffindor, según comentó con el ceño fruncido. Incluso Neville hizo acto de presencia, con el rostro redondo lleno de pánico, convencido de que suspendería todos los exámenes y sería expulsado de Hogwarts para siempre. No había nada que pudiera hacerle cambiar de opinión, pero la rutina de estudio de Hermione pareció tranquilizarlo, al menos. Cuando se reanudaron las clases, se centraron principalmente en el repaso, y Harry estaba abrumado por toda la información que había estado memorizando a diario. Al final de la semana, Harry pensó que jamás volvería a ser capaz de leer un libro. Ni una pluma, ni un tintero, ni un pergamino.
Renunciaría a todo si eso significaba un respiro, aunque fuera momentáneo. Por suerte, aquel fin de semana hizo suficiente calor como para que Harry y sus amigos pudieran salir sin sus capas. Harry les había presentado a Hagrid hacía poco, y Anthony aprovechaba cualquier oportunidad para llevarlos a la cabaña de Hagrid y que jugar con Fang. Y puede que Anthony fuera la única persona en el mundo capaz de soportar los pasteles de roca de Hagrid. Y por eso les sorprendió un aguacero cuando regresaban al castillo desde la cabaña de Hagrid, con solo sus túnicas escolares como protección y varios minutos después del toque de queda. «Estamos perdidos», dijo Su con naturalidad mientras observaban cómo la lluvia caía a cántaros. «Es solo agua», dijo Anthony sin mucha convicción. «No es eso», se quejó Su. «Es solo que no vamos a poder evitar a los prefectos cuando entremos a la sala común, empapados por todas partes». «Tienes razón», murmuró Harry, mientras sus zapatos chapoteaban en el barro. Intentó limpiarse las gotas de lluvia que habían caído sobre sus gafas, pero sus esfuerzos solo consiguieron que su visión se nublara aún más. ¿Acaso no tenía pensado aprender algún día un encantamiento repelente para sus gafas? ¿Pero qué se supone que debemos hacer? ¿Dormir en la cabaña de Hagrid?, propuso Anthony. «Porque así nos meteremos en menos problemas», se burló Su. «¿Quieres quedarte aquí parado toda la noche hablando de esto?», preguntó Harry con irritación, temblando mientras una gota de agua le resbalaba por el cuello de la camisa. Sin otras opciones, avanzaron con determinación y entraron al vestíbulo. A primera vista parecía desierto, así que, tras dar unos pasos cautelosos, aceleraron el paso en dirección a la torre de Ravenclaw. Pero su suerte no duraría. Un fuerte maullido de un gato desagradablemente familiar los detuvo en seco, y los gritos de Filch a lo lejos, estudiantes fuera de la cama, marcaron el final de lo que habría sido una velada agradable. «¿Por qué nunca tengo mi capa de invisibilidad cuando la necesito?», pensó Harry, resignado a un castigo además de todo el estudio que aún tenía que hacer. Sintió la tentación de lanzar el hechizo de invisibilidad que Blaise le había enseñado, pero el chico había insinuado que no era del todo legal, por Merlin. Exclamó Su, dando un pisotón en una rara muestra de ira. «No hemos hecho nada, y no tienen derecho a castigarnos cuando ya estamos ahogándonos en...». «Vaya, vaya», interrumpió Filch con regocijo, apareciendo tras una esquina. «¿Qué han estado haciendo, pequeñas ratas? ¿Robando en tiendas de pociones, destrozando pasillos? No hemos hecho nada», gritó Su, abalanzándose hacia adelante hasta quedar a centímetros de Filch. La sonrisa alegre del cuidador se transformó en un ceño fruncido y agarró a Su por la nuca. Harry y Anthony saltaron hacia adelante, pero Filch salió despedido hacia atrás con un fuerte golpe, golpeándose la cabeza contra el muro de piedra y cayendo inconsciente al suelo. Los tres permanecieron paralizados durante varios instantes, horrorizados. Comenzó Anthony. «Deberíamos llamar a la señora Pomfrey, oh». Su rompió a llorar repentinamente, dejando a Anthony sin palabras. Harry no creía haberla visto llorar jamás. Se acercó con vacilación, pero Anthony se le adelantó y la rodeó con un brazo. Ella no lo apartó, como Harry esperaba, sino que lloró aún más fuerte. «Me van a expulsar», sollozó. «Estoy tan cansada, y solo quería terminar mis exámenes e irme de vacaciones». «No, voy a buscar a alguien», murmuró Harry a Anthony, quien asintió y condujo a Su a una aula vacía cercana. Harry corrió a toda velocidad hacia los aposentos de Severus, casi tropezando con sus propios pies al atravesar la puerta, con el pecho agitado, rezando a cualquier poder existente para que Severus estuviera allí. «¿Qué demonios ocurre?». Severus se incorporó de golpe en una silla junto a la mesa. Nosotras, Su y Filch», Severus interrumpió a Harry, lo sentó y le puso un vaso de agua en las manos. «Bebe despacio y luego dime qué te pasa». Harry hizo lo que le pidieron, y su ritmo cardíaco volvió a la normalidad cuando terminó de beber agua. Explicó los sucesos de la noche con voz entrecortada, mirando fijamente sus rodillas hasta que llegó a la parte en la que Su arrojó a Filch contra la pared. «No lo hizo a propósito», dijo Harry con seriedad, mirando a Severus a los ojos. «Está muy disgustada y no quiero que se meta en problemas». Severus entrecerró los ojos. «¿Puedo preguntar qué hacían ustedes tres fuera de sus dormitorios después del toque de queda?». Harry resopló. Apenas había pasado la hora del toque de queda. «Estábamos visitando a Hagrid y...». «Es tu responsabilidad administrar tu tiempo adecuadamente», dijo Severus secamente.
No puedo permitir que andes deambulando por el castillo después del anochecer por razones tan frívolas como perder la noción del tiempo tras visitar a un amigo. Respiró hondo, apretando con fuerza la pluma que aún sostenía en la mano. No tienes ni idea, solo fueron unos minutos, interrumpió Harry, apretando la mandíbula. ¿Por qué Severus le daba tanta importancia a algo tan insignificante? Nos pilló la lluvia y eso nos retrasó. Entonces deberías haberte marchado antes, espetó Severus. No sabíamos que estaba lloviendo hasta que nos fuimos, replicó Harry, cruzándose de brazos. ¿Por qué estás siendo tan? Entonces, ¿qué, exactamente? Preguntó Severus con una voz baja que distaba mucho de ser tranquila. Su tono denotaba una clara advertencia de que no siguiera hablando si no quería pasarse la semana fregando calderos. Harry exhaló un suspiro y bajó la mirada. No vine aquí para que me gritaran, murmuró, levantándose de la silla y colocándose detrás de ella. Solo pensé, Severus suspiró profundamente y Harry alzó la vista. El hombre ya no parecía enfadado, solo cansado y preocupado, por alguna razón. Se puso de pie. Acompáñame al pasillo donde ocurrió esto y yo me encargaré del asunto. Harry se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Qué? Yo me encargaré del asunto, repitió Severus, alisándose la capa. ¿No se meterá en problemas? Preguntó Harry, dudando. Solo vine porque pensé que quizás podrías ayudarme, un ataque de magia accidental no le acarreará mayores problemas, siempre y cuando no haya matado al pobre hombre. Harry se mordió el labio y condujo a Severus al pasillo, donde encontraron a Filch, aún inconsciente, con la señora Norris merodeando a su alrededor. Severus se agachó, agitó su varita y los ojos de Filch se abrieron de golpe. Ese pequeño monstruo intentó asesinarme. Chilló, poniéndose de pie sin aparente dificultad. La haré encadenar en las mazmorras por esto. Severus lo silenció con una mirada feroz. Estás lejos de estar muerto, dijo con frialdad. He curado tu herida leve, así que te sugiero que vuelvas a lo tuyo mientras yo me encargo de los estudiantes. Pero eres el conserje, ¿no es así? Severus lo interrumpió. Así que, encárgate del conserje. Yo haré de profesor y me ocuparé de los alumnos. El rostro de Filch se puso rojo como un tomate, y Harry pensó por un instante que iba a estallar de rabia. Pero la expresión de Severus pareció desinflarlo, así que encogió los hombros e hizo una seña a la señora Norris. Se lo llevaré al director, murmuró, alejándose con paso lento. Hazlo, dijo Snape secamente a su espalda mientras se alejaba. Ahora. Se volvió hacia Harry. ¿Dónde están tus amigos? Harry lo condujo al aula al otro lado del pasillo, donde encontraron a Sue y a Anthony. Sue había dejado de llorar y miraba fijamente al frente, con los ojos rojos e hinchados. No se movió cuando entraron en la habitación. Anthony, en cambio, se abalanzó hacia adelante. No la van a expulsar, ¿verdad? Preguntó, preocupado. Sue jamás lastimaría a nadie a propósito, y no es culpa suya que Filch sea tan... Se calló, impidiéndose pronunciar cualquier insulto que pudiera meterlo en problemas junto con ella. Severus parecía dividido entre la diversión y la irritabilidad, pero Harry lo observaba atentamente. ¿De verdad le importaba si expulsaban a Sue o no? Sin duda, encubriría a Harry, pero ¿se tomaría tantas molestias por un simple alumno de primer año? Esto no es motivo de expulsión, dijo Severus. Miró a Harry a los ojos, inclinando la cabeza. Te acompañaré a tu dormitorio. Anthony miró a Sue con preocupación. Pero Filch podría decirle al director que... Yo me encargo, dijo Severus con voz tensa antes de girarse y dirigirse hacia la puerta. Anthony abrió la boca para replicar, pero Harry lo miró fijamente. ¿Acaso intentaba provocar a Severus para que se desentendiera del asunto? Los tres siguieron al profesor en silencio. La respiración de Sue ya se había normalizado, e incluso le dedicó a Harry una sonrisa forzada, para luego desviar la mirada avergonzada. Anthony no pudo permanecer callado por mucho tiempo y pronto empezó a divagar sobre la asignatura de cuidado de criaturas mágicas cuando llegara a tercer año. Al parecer, su primo tenía un Krupp y les había rogado a sus padres sin cesar que le consiguieran uno. Pero los Krupps eran conocidos por ser desconfiados y a menudo hostiles con los Muggles y los Skurks, así que no había ninguna posibilidad de tener uno en casa. Su voz se apagó al llegar a la torre de Ravenclaw, y Severus sujetó a Harry por el hombro para retenerlo mientras Anthony y Sue entraban por la puerta abierta.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, Severus llevó a Harry a un rincón tranquilo a pocos metros de distancia, inclinándose hacia adelante para mirarlo a los ojos. ¿Estás bien? ¿Qué? Severus exhaló. ¿Te sientes angustiado, de alguna manera, por los sucesos de esta noche? Se frotó el puente de la nariz. Me temo que fui bastante duro contigo antes. Simplemente, Harry se encogió de hombros. Estoy bien. Estoy bien. Se sobresaltó cuando Severus lo abrazó con fuerza, un abrazo algo incómodo, pero no se quejó. Severus lo soltó un momento después, aún sujetándolo de los brazos y mirándolo con una expresión extraña. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras, o no se atrevía a verbalizarlas. Soltó los brazos de Harry y se dio la vuelta para marcharse. Harry lo miró fijamente un momento, desconcertado, luego se encogió de hombros y regresó a la sala común. Estaba abarrotada de estudiantes, rodeados de montones de libros y pergaminos, así que nadie les prestó atención. Vio a Sue y a Anthony sentados juntos en un sofá cerca de la chimenea. ¿Segura que estás bien?, murmuró Harry a Sue mientras se dejaba caer en el asiento junto a ella. Estoy bien, dijo, apartando la mirada. No sé qué me pasó. Lo que le hiciste a Filch fue realmente cruel, dijo Anthony con una sonrisa apenas disimulada. Dijo Sue, cubriéndose la cara. Pude haberlo matado. No lo habrías hecho, dijo Anthony, dándole una palmada en la espalda. Harry puso los ojos en blanco y contuvo una sonrisa. Sue le dio una patada en el tobillo. Severus, qué amable de tu parte pasarte por aquí. Albus extendió los brazos en señal de saludo, con los ojos brillantes tras sus gafas de media luna. Severus lo observó con atención. Albus era un maestro en disimular sus debilidades, pero Severus sabía bien que no se había recuperado del todo del veneno que había ingerido semanas atrás. Prefería sentarse a estar de pie, su apetito había disminuido y ya no utilizaba la magia sin varita con la misma frecuencia que antes, recurriendo a ella para lanzar hechizos que Severus estaba seguro de que Albus habría podido realizar con solo pensarlo. Era preocupante. Severus estaba seguro de que el hombre ya habría recuperado toda su fuerza, o al menos estaría cerca de ella, pero parecía que Albus había llegado a un punto muerto en su recuperación a pesar de haber hecho todo lo posible para facilitarla. Pero era inútil preguntar, pues Albus desestimaría la preocupación de Severus con la misma seguridad con la que espantaría una mosca. No estoy aquí para una visita social, dijo Severus, frotándose la frente y tratando de no pensar en la pila de papeles apilados en su escritorio. Varios estudiantes han tenido problemas con Argus, terminó Albus. Acababa de despedirlo. Sonrió con nostalgia. Es imposible olvidar la presión que se siente en época de exámenes. Es algo que no ha cambiado en absoluto a lo largo de las décadas. Albus hizo una pausa, con la mirada perdida por un instante, lo que alarmó a Severus, quien estuvo a punto de acercarse para comprobar su lucidez, cuando Albus volvió en sí de golpe. Seguro que la pobre chica ya está bastante disgustada. No hace falta indagar más en este percance. Severus tardó un instante en recordar que estaban hablando de la chica Lee porque Albus tenía un aspecto extraño. No estaba enfermo, precisamente, o al menos no más de lo que ya parecía, sino distraído con pensamientos ajenos al tema de conversación. Harry lo agradecería muchísimo, optó por decir en su lugar. Albus sonrió ampliamente. No me cabe duda. Es un amigo leal. Su mirada se perdió de nuevo en la distancia, aunque era lo suficientemente consciente de su entorno como para notar la mirada inquisitiva de Severus. Todo a su debido tiempo, Severus, dijo Albus, pasándose el pulgar por el dorso de su mano arrugada. ¿Qué hora es?, preguntó Severus bruscamente. Pronto, dijo Albus. Pronto. Faltaban solo unos días para el primer examen. Las clases habían terminado, los estudiantes dedicaban todo su tiempo al estudio, y Harry se había escapado a los aposentos de Severus al mediodía del día anterior y no había salido desde entonces. Estudiar con amigos era divertido, hasta cierto punto, pero el ruido y las distracciones en la sala común resultaban demasiado molestos para Harry. Estaba avanzando a buen ritmo repasando sus apuntes de historia de la magia, cuyos huecos había rellenado con las transcripciones detalladas de Hermione, acurrucado en el sofá, con el único sonido del rasgueo de la pluma de Severus mientras éste se abría paso entre una pila de pergaminos. El contenido era tan aburrido que la mente de Harry divagaba constantemente, y sus ojos seguían una y otra vez las mismas frases.
¿A quién le importaban las guerras de los duendes del siglo XIII? ¿Por qué Vince estaba tan obsesionado con ellas en lugar de con cualquier otro acontecimiento de la historia mágica? ¿Para qué sirven los exámenes? ¿No pueden simplemente evaluar nuestras habilidades según nuestro desempeño en clase? Como si nada de esto importara. Harry metió sus apuntes sin miramientos en su mochila y sacó otro libro de texto al azar. Herbología. Supuso que eso era bastante tolerable. Sus ojos recorrieron los dibujos a mano de las plantas que habían estudiado. ¿Quién los habría dibujado? ¿Había sido necesario usar magia o se habían hecho completamente a mano? Sin duda era posible. Había visto a Jade dibujar siluetas asombrosamente realistas de diversas flores y árboles, algunos de los cuales habían visto y otros que simplemente había imaginado. Harry observó a Severus. El hombre no le había dado ninguna novedad sobre su búsqueda de Jade, y Harry debía suponer que no había noticias que darle. Pero ¿y si Severus lo había olvidado? Últimamente parecía muy ocupado, por no decir distraído, y al fin y al cabo, solo era humano. ¿Has averiguado algo sobre Jade?, preguntó Harry sin poder contenerse. Severus alzó la vista, con los labios apretados. Por desgracia, aún no he logrado dar con su paradero, dijo, con un tono de pesar palpable. Lo único que he podido averiguar es que vivió en Surrey. Harry, de repente, rompió a llorar desconsoladamente, sorprendido por la intensidad y la descontrol de sus sollozos, incapaz de calmarse. Temblaba violentamente, clavándose las uñas en los brazos mientras se abrazaba a sí mismo en un inútil intento por contener el temblor. Percibió vagamente la respiración entrecortada de Severus, una larga pausa silenciosa, y luego el arrastrar de una silla y los pasos mientras el hombre se acercaba y lo atraía hacia sí. Harry no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando las lágrimas finalmente cesaron. Lo único que podía guiarse era por el dolor en el pecho y los hombros, el picor en los ojos y la nariz tapada. Se soltó del agarre de Severus y se quitó las gafas empañadas, limpiándolas a regañadientes con la manga de la camisa. Severus puso fin al asunto dando unos golpecitos con su varita en las gafas y luego pasándola por encima de la cabeza de Harry, eliminando así la sensación pegajosa y aliviando el picor de sus ojos. Harry se puso las gafas y se dejó caer sobre los cojines del sofá. «De verdad creí que serías capaz de encontrarla», dijo, con la voz aún quebrada por las lágrimas. «Tú, has hecho todo lo demás, y estaba seguro de que también serías capaz de hacer esto». «Aún no he agotado todas las opciones», dijo Severus, cerrando los ojos brevemente. «Todavía existe una posibilidad considerable, ¿y si está muerta?», preguntó Harry con voz ronca, conteniendo las lágrimas. «Ella, podría haber estado muerta todo este tiempo Yo estaba enfadado con ella. Estaba enfadado con ella por haberse ido, pero ¿y si simplemente murió?». Severus le acarició las mejillas a Harry con las manos. «Es muy improbable que eso ocurra, pero lo superarás si llega a ser así». Harry se zafó del agarre de Severus. «Se supone que debes decirme que definitivamente no está muerta», dijo Harry con un gruñido audible entre dientes. «¿Prefieres que mienta?». Harry frunció el ceño. «Sí, no lo sé». Se frotó las mejillas con el dorso de la mano. Severus se inclinó hacia adelante para sujetar los hombros de Harry. «No creo que tu amigo haya muerto, pero si me equivoco, te prometo que no estarás solo».